Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Hoy no me acompaña ni Fede ni Charlie, pero tenemos un gran invitado, Evaristo González, dueño de El Clon. ¿Cómo andás, Evaristo? Bueno, soy más cosa que dueño del clon, soy padre Bueno, de sí, familia. Tengo otra, justo estábamos hablando antes de que empezara la nota con ciertas cosas que son las que te marcan la vida. Muy bien, contento. Digo, como todo, siempre bastante ocupado, que ha sido algo que a mí me gusta, así que no me puedo quejar, todo lo contrario. Sos un multitasking. Claro. Peñarol, Clon, Sí. mucha cosa. Familiero lo tengo claro por algunos contactos en común. Claro, por supuesto, es fundamental. Yo creo que la familia es la célula de la sociedad, y creo que una de las cosas principales que está pasando en la sociedad es que no se dejó de jerarquizar y valorar tanto lo que es la familia. Creo que ahí es un error y trae coletazo. La familia es todo. Son los que están en las buenas, en las malas, en las que te van a acompañar, son los que te generan responsabilidades, son los que vos generás responsabilidades. Y por eso es una tarea 24/7 que la tomás, la disfrutás como siempre, como todo, tiene sus buenas y sus malas, pero son las que estuvieron en tus primeros días y van a estar en tus últimos días. Así que tenés que ser consciente de que ahí donde estás jugando tu partido. ¿Cómo arrancó esto de emprender? ¿Cómo fueron tus primeras armas en el terreno laboral para darle un puntapié? Bueno, empecemos con que en la parte estudiantil no me destaqué de ser un estudiante muy modelo y cambié muchas veces de institución para terminar. Al final es medio récord, no sé, o histórico. Para llegar a Facultad de Ingeniería pasé por 14 instituciones distintas, pero llegamos a facultad. Después llegamos a facultad y ahí con una barra de amigos y todo, pero no la terminé. Me empecé a ir a trabajar, empecé en muchos trabajos, hice todo tipo de trabajos en Montevideo. Nunca tuve ningún pero de trabajo, desde trabajar en una barraca de leña hasta trabajar en un courier o vendiendo entierros, hasta que caí a trabajar en Samán, que es una empresa que está muy metida en Comercio mi exterior. recuerdo, comercio exterior. Trabajé en la parte de importaciones de Samán y la verdad que fue una muy linda escuela, algo que la recomiendo a todos, que experimentan empresas que tienen desarrollo. Una empresa vanguardista en su momento, manejada por los Ferrés y varios más, ¿no? Era una empresa gigante que eran un símbolo del país, o siguen siendo fuertes, ahora ya cambió de manos, ¿no? Y después de ahí me fui atrás de mi novia a Australia, y viví en Australia 3 años, y en Australia el trabajo primero que me saliera, así que tuve 3 años, trabajé mucho de limpiador, fui limpiador de baños, de oficinas, que forjó el carácter. ¿Viste? Esa situación de que ya no hay nadie que vos llamás, que un conocido por un trabajo que puedo mejorar, lo que sea, todo dependía de vos. Y la verdad que te empieza a blindar una confianza y una estructura mental de que, caramba, pero entonces tengo mi valor personal, tengo mi actitud, lo puedo desarrollar. O sea que esa independencia total de mi familia, de llegar a una Australia que no tenía amigos, ¿no? La vida en pareja, casarme allá, me casé en Australia, generó un choque a la madurez muy fuerte, y ahí hizo un clic realmente en mi cabeza sobre cómo encarar las cosas, sobre el propósito de mi vida, sobre el objetivo. Y volví a los 3 años y arranqué, como siempre, viviendo en la casa de mi suegro, de vendedor, mayorista, de una casa que llevan Bernardo y Lauri, que son gente muy querida, que los quiero mucho, que ahí trabajaba mi hermana también. Y al poco tiempo dije, pero bueno, está bueno en la parte de comercio, me encantó el negocio, me encantó el comercio, y ahí me aventuré con una casita chiquita, una casita mayorista. Le pedí a mi hermana, a ver,
estuviera conmigo, que tiráramos esto para adelante, que Te ya dieron la mano. sabía. Y ahí arrancamos con mi hermana Virginia. Al poco tiempo fichamos a mi hermana mayor, o sea, y hoy está mi hermana hace más de 25 años manejando nuestra empresa en Chile. Nosotros estamos en Chile hace muchos años, 25. La maneja la Cucu, como le decimos, Beatriz, que es la mayor de nosotros, es la única que terminó la facultad, la más seria y responsable. Hoy es la que maneja la empresa de allá. Nos va muy bien, por suerte. Y bueno, después acá empezar con el comercio, que es algo que mi hermana Virginia ya conocía y ya trabajaba en ese tema. Y a mí me apasionó muchísimo. Y hicimos un buen equipo, la verdad. Y es ese equipo, como hablábamos recién, de la familia. Hemos tenido la gran fortuna y la gran suerte de ser 3 hermanos que pudimos trabajar juntos, poder desarrollarnos juntos, muy unidos. Claro que con nuestros momentos de discusiones o lo que sea, pero valorando de que los 3 lo único que queríamos era lo mejor. Tengo otro hermano, que es un hermano menor, que es un crack en medicina, Nicolás, que es gastroenterólogo y la verdad es un destacado médico, ha hecho un carrerón enorme, una bestia en esa parte, que es el único que siguió Su camino. la trascendencia de la familia, porque mi abuelo era cirujano, mi padre era cirujano, nosotros venimos todos por parte de padre de médicos, y Nicolás terminó salvando el rubro. Ustedes fueron los disruptivos. Que quedara un González ahí en la medicina, y aquel se está destacando mucho. Mismo mi abuelo es un tipo que se destacó mucho en Florida, nosotros somos originales de Florida por parte de padre. Mi abuelo se destacó mucho, mi padre también, en la medicina. Y hoy Nico, que siempre su carrera la hizo acá en Montevideo, ha hecho un carrerón y ha avanzado muchísimo. Y nos vemos y compartimos muchísimo. O sea que, la verdad, valoramos mucho el tema familiar nuestro. Te escuchaba y es un punto de inflexión para muchas personas que viajan, bueno, a Australia, Nueva Zelanda, a levantar kiwis. Que parece algo que a veces en el grupo de amigos se genera esa risa, pero es un puntapié, es un inicio muchas veces en el post liquidado el liceo que se hace y que como decías, genera una caparazón, genera una cuestión de tener que brindarse al 100% de uno. No es Uruguay, no tengo ni a mis padres, no tengo amigos, tengo que empezar a laburar con mi mejor herramienta, que es, bueno, ya sea de fuerza o lo que sea. Es algo que aconsejo, ¿sabes? Lo que decís vos. Salir del país, salir de la zona, lo que llaman la zona de confort ahora nuevamente, que es esa protección que tienen que tenemos todos, entre amigos, familiares, el conocido, porque en Uruguay es así, y el tener que hacer tu propio camino, yo creo que saca la mejor versión de vos, saca esa seriedad y esa responsabilidad de que cuando te piden hacer algo, lo haces al 110%. Y cuando empezás a darte cuenta que el 110% está teniendo un resultado maravilloso, que hacer las cosas al 60 o al 50%, decís, caramba, si hago mi mayor esfuerzo y todavía hago más de lo que me piden y tengo reconocimiento o las cosas se me dan mejor, no hay duda que por acá es el camino. Entonces, no, y que en una etapa como la que estás hoy se te escucha con orgullo decirlo, y también es una enseñanza. Todo lo que en mi caso, que mi padre tuvo comercio, mi abuelo también, el mejor legado que uno puede dejar a sus hijos, yo lo veo a mi padre, más allá de que en tu familia otro rubro, es esto, hay que remangarse y ponerse a laburar. Es algo súper difícil de transmitir, es algo que los padres siempre nos desvela. Yo tengo 2 hijos, ¿tá? Y me desvela de que el poder transmitir la gran importancia y la seriedad de ser útil en la sociedad, de ser generador, emprendedor, de tomar riesgos, sin pasarse de rosca, ¿no? Sin cometer excesos o faltas de confianza que terminarían pegándote una buena piña. Pero
hay edades para eso. Yo creo que hay edades para tomar riesgo. Y ese diferencial que generaste allá en Australia, imagino, como pasa a muchos que van, ¿te sirvió para el inicio de la empresa acá? ¿O Bueno, arrancaste no bien de mucho, cero? no mucho, porque traje muy poco dinero, ¿me entendés? Nosotros trabajamos, yo logramos ahorrar ahí $30.000 y la verdad, también era oportunidad, todavía no teníamos hijos con mi señora, hacía ya 2 años y medio, 3 que estábamos casados y no habíamos viajado, no habíamos ido a Europa, de eso, entonces cuando compré el pasaje para venir acá, aprovechamos para comprar un pasaje que era media vuelta al mundo, entonces nos fuimos estuvimos en Europa, hicimos varios países, fuimos a Egipto, Israel, lugares que teníamos, que soñábamos con ir y conocer. Y la verdad que ahí se nos fue un pedazo grande del dinero, pero volvimos, yo viví, y mi señora y yo vivimos los dos con mis suegros 1 año en la casa de mis suegros, ahí empezamos a ahorrar y tomamos la posición de tomar, yo tuve 1 año de vendedor, y ahí empecé a largar con la pequeña empresa, ¿no? Que empezamos con un local que tenía, creo que 24 metros cuadrados, 25 metros cuadrados. Ese era nuestro gran local. ¿Dónde fue el primero? Y en Soriano y Andes. Era sobre Andes y Soriano. Y la verdad que ahí ya era trabajar 7 días a la semana, no existía sábado, no existía domingo. Salíamos a vender al interior, nos turnábamos con mi hermana, salía mi hermana Virginia en su coche. Yo salía a vender con el auto de mi hermana. Yo no me había comprado coche, no tenía dinero para comprar un coche. O sea, teníamos unos pesitos, pero yo no los quería gastar en algo, prefería invertirlo en algo futuro, como se hizo. En el localcito invertimos, yo creo que me quedaban $8.000, $10.000 y gastamos esos $8.000, $10.000. Después Virginia también aportó otros $8.000, $10.000. Te digo así porque no la tengo bien clara. Y de ahí fue que creyendo nosotros, la verdad, con un laburo enorme, yo tengo la fortuna además de tener capacidad laboral, pero además de que mis hermanas, las dos, la tuvieran y la tuvieran muy fuerte. Entonces fue algo que con Vicky arrancamos con un cuchillo en los dientes a meter palo, ir a todos lados, recorríamos el Uruguay, salíamos yo me acuerdo que al final, después me había comprado un Fiat Uno diésel, me acuerdo, y salía los domingos de noche y en Uruguay hacía 2.300 kilómetros, me recorría todo el Uruguay vendiendo. Después, a los 15 días o algo así, viajaba mi hermana y hacía lo mismo. Entonces vendíamos en el interior de nuestra casita mayorista. Y ahí fue paulatinamente como empezamos a construirlo, ¿no? Digo, no fue tan fácil eso. Esos 10.000 más o menos, ¿cómo fueron invertidos? Para la gente que nos ve, que no ve mucho emprendedor, está bueno. ¿Qué pensaste? Mirá, ¿querés saberlo mejor? Yo te podría decir muy fácilmente que fueron invertidos en mercadería o en estantería, pero fue más invertido en el proyecto y en el sueño de uno. Fue invertido en algo que vos querías, que ya empezábamos a conocer, porque conocíamos al rubro. Yo ya hacía 1 año que estaba vendedor y me encantaba y le dedicaba tiempo, más del tiempo que era necesario, porque la verdad me divertí mucho. Mucha gente me abrió la puerta, yo no me olvido de la cantidad de gente que me abrió la puerta para apoyarme en la compra. Gente de Arenal Grande que los estimo y los tengo siempre presentes, lo de Soriano, la gente de Soriano, gente de la calle Colón, que eran donde estaban los mayoristas, y donde te podría decir que hice mi gran escuela comercial, con unos tigres que era eso, estaban atrás de la caja, mantenían 16 cuentas a la vez, unos tigres, puedo nombrar a 20 de ellos, hay algunos que son mucho más importantes porque me acompañaron muchísimo, pero aprendí muchísimo de ellos. No perdí el tiempo en mirar lo que tenían, sino en lo que hacían. Era mucho más interesante ver lo que hacían y cómo lo habían hecho y preguntarle. Y recibí el cariño de muchísima gente y el apoyo, lo cual también lo recibió mi hermana Virginia, que los conocía también de antes a muchos de ellos. Y fueron esos que ojo con esta actitud, ojo con la otra, los códigos comerciales, los códigos cómo se trata a la gente y cómo se trata el dinero, cómo se cuida el dinero. Por eso te digo, invertimos el dinero fue invertido en una ilusión, en emprender algo que no tenía las garantías
la única garantía que tenía de que si el día tenía 24 horas íbamos a trabajar 26 con tal de que esto saliera adelante. Entonces, por supuesto que arranqué el negocio y todavía vivía en la casa de mis suegros. O sea, me hubiera sido mucho más fácil mudarme. Yo ya estaba vendiendo y tenía un ingreso como vendedor que era bastante bueno. Y no, fuimos... Sí, más que el gasto, ser austero. Extremadamente austeros en lo que era el comienzo y reinvertir todo. Para que vos tengas idea, la primera propiedad que nos compramos las compramos allá por el 2003, 2004, después de la crisis del 2002, habiendo ya tenido el desarrollo de la empresa bastante grande, ya estando trabajando muy bien, y nada, no sacábamos, era todo reinvertir y apostar al trabajo nuestro, a lo que estábamos haciendo. Así que eso a mí se los trato de trasladar a todos diciéndole que si ganaste 100 no ganaste nada todavía. Eso lo ganó el negocio, se lo merece el negocio. Vos te tenés que asignar un sueldo, el mínimo posible, y el resto reinvertirlo para poder seguir estando para adelante. Ya va a venir el momento de recoger, pero no le arranques al árbol cuando el árbol ni se desarrolló, fruto que todavía están verdes. Dejá que crezca y madure. Que es muy bueno eso, tener la paciencia y no tener esa necesidad de cosas materiales, ¿no? A mí me sorprende cómo hemos entrado en un circuito general de la necesidad de lo material, de tener mucho, de tener cosas y cada vez cosas más sofisticadas. Y lo digo porque he caído en eso, porque la verdad, me voy a sacar un gusto acá, me voy a sacar otro gusto allá. Y después digo, ¿qué tanto? Me hace mucho más feliz hablar de lo que puede ser mi familia, mis hijos, o el desarrollo, o mi vivencia con mis amigos, que la verdad tengo amigos de toda la vida, que el sentarme en un coche nuevo. Esa es la verdad. Sí. Antes de seguir, leí en prensa, quiero que le cuentes a la gente la historia de cómo nace el nombre del clon, que cuando lo leí preparando la entrevista me pareció maravilloso. Nada, bueno, estábamos ahí en el intercambio de ideas con un amigo que él me iba a acompañar a un local. Él venía de vivir en el extranjero, Gustavo Fernández, y él estuvo viviendo como 3 años en Cabo Verde, porque la señora había tenido un trabajo, una oportunidad laboral muy interesante allá en Cabo Verde, y él se va para allá. Y es amigo mío de toda la vida. Entonces cuando llega le digo, mirá, tengo una situación de que un amigo que le fue mal económicamente me está pagando su deuda con 3 locales comerciales. ¿No querés compartir uno conmigo? Y él arrancó conmigo. Entonces estábamos en esa disyuntiva. ¿Qué nombres le vamos a poner? Tenemos que poner un nombre. Y discutíamos de un nombre para el otro. Entonces, a mí me gusta mucho Star Wars. Y viví el Star Wars desde el comienzo. Entonces, y había salido la película La invasión de los clones. Y yo digo, es la invasión de los clones. Ya está. Pongámosle un nombre grande a algo que tiene que ser grande. Entonces, aquel estuvo de acuerdo porque además era chico, fácil de recordar, tenía una asociación, y le puse el clon. Después mi abogado Marcario me quería matar. Me dice, justo le tenés que poner el clon. Me dice, ¿no podés ponerle otro nombre que no sea tan clonable como ese? Pero arrancamos con ese nombre. El día que abrimos ya por el 8 de agosto del año 2002. Abrimos en la peor crisis que yo tengo recuerdo. Para mí la del 2002 fue peor que la del 82. La viví mucho más porque era empresario, pero fue cruenta. Entonces en el 2002 abrimos el local el 8 de agosto. Empezó a entrar gente, la verdad tuvimos una respuesta fabulosa. ¿Es el del centro o es el de Paso Molino? Abrimos el de Paso Molino, el que abrimos con Tato, con Gustavo Fernández, que te digo que es mi socio en ese local. Entonces, con Tato abrimos ese local y una señora viene y me dice, lo quiero felicitar. Yo decía, sí, somos unos valientes. Abrir un local en plena crisis, era una situación para horrible. Pocos. Los bonos uruguayos valían menos del 50%. Se había disparado el desempleo. La mitad de todos los locales del Paso Molino estaban todos cerrados. Era algo horrible, la verdad, horrible. Estos anormales abrieron un local. Cada vez me dice, lo quiero felicitar. Y yo decía, sí, yo estoy de acuerdo con usted. Me dice, no, lo quiero felicitar por el nombre. El nombre me quiere felicitar. Bueno,
sí, le agradezco. Yo dije, la señora se ve que también es fanática de Star Wars. Bien. Me dice, la verdad, vi la comedia. ¿Cómo que vio la comedia? ¿Qué comedia? Hay una comedia, El Clon. Ah, y después había más gente que sabía la comedia. Sí, sí, una comedia brasilera. Digo, sí, señor, una comedia que, la verdad, a todos nos llegó la comedia. Entonces, servía para ese lado, sirve para ese lado. La verdad que es un nombre fácil de recordar, es un nombre que además por las pocas letras y todo nos cerraba. A mí me gustaba la idea de la invasión de los clones. Hoy, por suerte, la invasión tiene ya 29 soldados, o sea que tenemos 29 lugares con el clon. O sea que un poquito, me faltan los otros 100, 200 para poder ser una invasión verdadera. Pero la verdad, sí, fue por ahí el tema y ahí quedó el tema del clon. Después de ese primer local, ¿creíste que iba a ser esto que es hoy? ¿O al principio las viste complicadas? La realidad es que yo nací siendo mayorista e importador. Y ese era nuestro negocio. La venta por mayor, el hablar con otros comerciantes. No la venta retail, la venta directo al público. En el cual ahí realmente cambia todo el panorama. Y créanme, no es lo mismo vender por mayor que vender retail. La gente que vende retail tiene una expertise y una capacidad adaptada al público de lo que es el retail. Y el retail te obliga a una cantidad de cosas. Vos en la venta por mayor cerrás a las 6 de la tarde, te vas para tu casa. En la venta de retail vos tenés que estar hasta en el momento que la gente llega a la casa porque puede venir a comprar. Y hay locales que tenés que estar abiertos los sábados y los domingos. Un mayorista no va a estar abierto un domingo, ni va a estar el importador. Por ejemplo, ya esa connotación. Segundo, la estructura de precios que vas a trabajar, las formas de pago. Nosotros era clientes que nos compraban en mucho. Una cosa es atender a alguien que viene y compra un vaso y otra cosa es atender a alguien que te compra 4 o 5 cajas de vasos. Entonces había que cambiar el chip también del formato y también había que cambiar los márgenes. No es lo mismo vender 240 vasos que vender un vaso. Entonces teníamos que aprender. Yo de eso sabía cero. Lo fuimos aprendiendo, lo fuimos atendiendo. Entonces cuando abrimos con bastantes incertidumbres, pero como me caracterizo, empecé a leer todo el tema de retail, historias de retail, de cadenas, y leía mucho de lo que eran los franchising que se abrían, ¿no? Cadenas que se abrían por ese lado. Por más que nunca me motivó a abrir franchising. Entonces, te diría, pero ya de entrada arrancamos con 3 locales. Abrimos uno en el Paso Molino, otro en 8 de octubre y otro en 18 de julio, que ya estaban. Lo que hicimos fue cerrarlos, limpiarlos, ordenarlos, cambiar la estantería, ponerles cartelería nueva, armarlo, estructurarlo de vuelta y abrir esos 3 locales. O sea que arrancamos con 3 locales comerciales, no arrancamos con uno. Y además nosotros teníamos mucha mercadería por el tema de mayorista, pero a su vez teníamos que comprar mercadería en plaza, algo que yo no hacía. Entonces tuve que empezar con la relación con proveedores y empezar a manejar el sistema de proveedores. Pero, digo, fue educativo, fuimos aprendiéndolo y bueno, acá estamos hoy. ¿En qué momento viste que el retail era el camino y qué considerás que te diferencia de los demás retailers para haber logrado un crecimiento como han logrado, que es impresionante? Sabés que el comercio ha cambiado muchísimo y la dinámica de cambio de comercio ha sido mucho más vertiginosa en los últimos 5 o 10 años que probablemente en los 30 que he estado trabajando. Hasta te diría que las reglas de juego han cambiado. Y el retail ha tenido que enfrentar distintas situaciones y el nivel mayorista e importación mucho más todavía. Ha sido muy afectado todo ese tema. ¿Qué quiere decir esto? La apertura de mercados. Nosotros estamos instalados en una zona franca, también como te contaba, en Chile. Y nosotros le vendemos a clientes de Bolivia, de Paraguay, desde Chile a otros mercados. Nos damos cuenta de que ya vienen clientes cada vez hasta más chicos a hacer la compra y hacer su propia importación. Hoy en Uruguay pasa lo mismo. Hoy en Uruguay hay miles de importadores, no hay cientos. O sea que como que se abrió el espectro. Entonces esas reglas de juego cambiaron. Pero son reglas de juego parejas para todos. Lo que sí realmente está afectando y
seriamente me preocupa el desconocimiento de las autoridades con respecto a esto, que va a traer consecuencias graves como pasó en muchos mercados. Con mi relación con Australia, siendo ciudadano australiano, estando toda la familia, mi señora en Australia, seguimos teniendo contacto. El año pasado estuve en Australia y este año estuvo mi mujer allá visitando a la madre. Los locales retail están sufriendo muchísimo con la venta online del exterior y han caído y han cerrado una cantidad. Europa ha pasado lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, la situación es bien clara. No son las mismas reglas de juego. No es lo mismo un local retail que está instalado, que paga todos los costos fijos y con empleados, que paga los impuestos de la intendencia y desde todos los impuestos de importación, todo lo que tiene relacionado a la importación, que una venta vía plataforma que sale de China, viene directo y va para tu casa, sin pagar ningún impuesto. Eso realmente está con reglas distintas, no es correcto. Yo soy el primero que digo, liberen los impuestos. No hay problema. Si las plataformas del extranjero van a poder entrar $800 sin impuestos para el país, perfectamente, hagamos esto. Ponemos a todos los ciudadanos del Uruguay, pueden comprar $800 sin el más mínimo impuesto en todos los locales nuestros, que nosotros se los vendemos sin impuestos, que no nos cobren impuestos para la importación de esos productos. Y así todos nos beneficiamos de esa situación y conservamos los puestos de trabajo. El comercio y el servicio es sin duda, no quiero decir que es el mayor, pero si no es el mayor, anda ahí, el mayor generador de empleo que tiene el Uruguay. El Uruguay alberga una tasa de desempleo bastante correcta, o sea, bastante buena, con un empleo en servicios y en comercios gigante, siendo un porcentaje mucho más alto que la construcción, mucho más alto que la industria, te diría que debe ser mucho más alto hasta que el campo mismo, la cantidad de empleados que hay en servicio y comercio. Este ataque directo que hay al comercio con reglas que no son parejas y el desconocimiento del sector político a no tomar la responsabilidad de la situación es gravísimo. Yo he visto países ahora actuar sobre eso. Brasil actuó en consecuencia sobre eso y le puso impuestos. Turquía tuvo una medida mucho más fuerte todavía y le puso impuestos muy altos. Europa en este momento, después de haber destrozado más del 25 o 30% del comercio por esta situación, ha tomado una medida fuerte a cobrar impuestos para los envíos del extranjero, que no tiene ni siquiera la fiscalización o el control o la responsabilidad que tenemos nosotros. Si tú importás esta jarra, por decirte, y esta jarra tiene el plástico, es tóxico, entonces el agua que vas a servirte no está en condiciones, esto tiene un nombre de importador y todo este tema como para que se analice y se haga responsable y se haga la prohibición correcta. Esta jarra, además de todo, pagó impuestos de importación, pagó tasa consular, pagó IVA de importación, pagó renta futura de lo que va a ganar y generó además una cantidad de puestos de trabajo hasta que llega acá. Alguno de ustedes que la compró y la trajo para acá. Lo que estamos hablando es una empresa que no tiene empleados en el país, manda para acá, tiene alguien que recibe la mercadería en el aeropuerto, va y te la entrega en tu casa, sin pagar impuestos. Eso no son reglas de juego claras y parejas como me tiene enseñado el país, ¿no? Uruguay ha sido siempre virtuoso de tener la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos entre sus ciudadanos. En este caso no se está dando. Y esta es la responsabilidad exclusiva de todo el aparato político y lamento muchísimo ver ese perfil más en el sentido de que si me es beneficioso, si la gente me lo va a bancar más a mí, si yo tomo esta medida o no. Liberen los impuestos, no hay problema. Queremos ser Hong Kong, seamos Dubái, que entre toda la mercadería y no hay problema. Pero entonces después, no me hagas el medio ambiente con el análisis de los envases que hay que pagar por los envases. No me entres con la URSEC para haber garantizado de que el producto eléctrico mantiene las condiciones y la calidad. No me hagas un control de industria para el tema de los que puede ser calzado o ropa
con lo que son fibras, tamaños y todo lo que importa. Porque los 2 millones de paquetes que están entrando en este país del exterior no tienen control ninguno. La aduana no puede abrir 2 millones de paquetes para saber si lo que hay es lo correcto. Disculpa que nos vayamos de tema, pero realmente es algo que es importante decirlo. Es grave que no se diga, y que crean que es algo que me beneficia a mí. Es algo que no me beneficia a mí. La recolección que hace el país de todo lo que tiene que ver los impuestos por comercio, tanto sea de impuestos de importación, de IVA, de renta, es lo que sostiene la estructura del país. Es lo que paga muchos presupuestos desde la universidad hasta la seguridad, hasta lo que sea, todo el aparato que hay acá. Entonces, si no quieren esa recaudación, perfecto, pero no me digas que hay una empresa del extranjero que tiene más derechos que que nosotros los que estamos acá, porque me parece que es de una hipocresía total y no corresponde. Entonces, es importante darnos cuenta esa variación que hay y lo que puede generar. Entonces, los comercios hoy están siendo afectados, está entrando mucha mercadería al país, al no poderse fiscalizar, que no cumple las condiciones ni sanitarias ni de seguridad que corresponden. Nosotros la juguetería tiene una inspección, va al ATU, se hace una inspección, tiene que tener certificados de que la pintura no tenga plomo para que el niño no absorba, o los filosos de los cortes que puede tener para que no se lastime, o pequeñas partes para que no se las trague, todo eso. Lo que viene en nuestros paquetes no pasa nada, no hay LATU, no hay nada. Entonces, hay toda una situación que el país, por tratar de modernizar, porque esto se hace en otros lados, se está olvidando de las reglas con las cuales hay que jugar y proteger el general de la población. Claro. Entonces, te diría de que hay una variación grande. Yo no sé en cuánto se va a afectar en los próximos años, pero si el gobierno, si la gente que está a cargo de estos temas no toma las medidas correctas con esto, va a afectar y está afectando el comercio seriamente, seriamente. El futuro del mercado, el consumidor va a seguir existiendo, va a estar, la modalidad de consumo puede cambiar, todos tenemos plataformas digitales, o sea que todos vendemos en páginas web y en todos lados. Mi pregunta es si hay páginas web que pueden vender sin impuestos y hay otras que pueden vender con impuestos, ¿no? ¿Y quién fiscaliza a quién y quién controla a quién? ¿Quién se hace responsable de los artículos que están entrando a este país y a quién le van a caer las multas o las penalidades que tienen sobre esos temas? Ahí me voy a conectar en un ratito con ese tema, pero escuchándote y viendo un poco esa militancia empresarial en defensa de una cuestión de convicción en pos del comercio y servicio uruguayo, me exige preguntarte respecto a la militancia dentro del fútbol como es Peñarol. Contame también si desde chico tenés esa cuestión que se te nota, se te ve. Bueno, la pasión por Peñarol la tenemos heredada en mi familia de todos lados, ¿no? Mi madre era muy estricta en ciertas cosas. Me dice, vos elegí lo que quieras menos el cuadro. Acá, en la familia, somos todos de Peñarol. No hay otro cuadro. Entonces, mi padre era de Peñarol, mi madre de Peñarol, mis hermanas son de Peñarol. Siempre lo hemos vivido con bastante pasión. Siempre lo hemos vivido. Y por más de que yo no soy un exjugador o un devoto jugador de fútbol, porque por mis condiciones físicas me tuve que dedicar al rugby, porque era la única chance que podía jugar a algo, siempre me gustó muchísimo el deporte, me encanta el deporte, me gusta muchísimo el básquetbol, me gusta muchísimo el rugby, me gusta muchísimo el fútbol, y Peñarol despierta pasión, ¿viste? Despierta algo que te mueve. Entonces es hacer cosas por las cuales vos disfrutaste muchísimo. Yo con mi madre y con las chiquilinas salimos a festejar en el 82 y salimos a festejar en el 87. Me acuerdo que en el 82 mi madre tenía una NSU, no sé si te acordás de ese coche, era un coche que ya no existe más. Nos quedamos tirados medio 18 de julio porque se nos agotó la batería de tocar bocina y armar lío. Y era una locura, éramos, yo qué sé, más de 1 millón de personas cuando Peñarol sale no solamente campeón de América, sino también sale campeón del mundo, con el increíble Fernando Morena
en eso. Entonces, todas esas vivencias y eso que te dio el club y que viviste el club y que lo compartías en todo momento, ¿no? Desde el primer día que entrabas al liceo, a la facultad o a algún laburo, de qué cuadro sos. Hoy te la comiste, hoy no, viste, pim pum pam, la típica cargada, Tal cual. que es parte del folclore de Uruguay. A mí me genera una deuda con el club de decir tantas cosas lindas que había pasado y tantos recuerdos que tengo, ¿no? De ir al estadio y de compartir cosas con Peñarol o con mis familiares o con amigos. Entonces me entró las ganas de hacer algo en Peñarol. Yo veía en ese momento en la etapa de Peñarol, veía de que Peñarol necesitaba un cambio. Te estoy hablando hace bastantes años atrás, allá por el 2014. Veía que Peñarol necesitaba un cambio, necesitaba un movimiento y fuimos metiéndonos de a poco a trabajar. Después ahí apoyamos al doctor Barrera, Jorge, en su candidatura a la presidencia. En esa presidencia yo quedo como secretario, salgo como directivo y quedo como secretario del club. Y trabajamos 3 años con Jorge, con Isaac Alfi, que era el tesorero. Trabajamos muy bien mano a mano y pudimos corregir en la estructura administrativa bastantes cosas y nos damos cuenta que había... Peñarol es un transatlántico muy, muy grande que es muy difícil irlo manejando, ¿no? Hay una cantidad de cosas importantes. Es todo lo que te dije, todo lo pasional, pero atrás de todo eso es una empresa gigante. Una empresa gigante que transmite emociones, que tus errores se multiplican por 10. Es una caja de resonancia muchísimo. Cualquier cosa que pasa se multiplica por 10. Tanto sea en el éxito como en el fracaso. Entonces hay que tener la espalda suficiente para bancar el éxito o el fracaso. El elogio es algo pasajero y la crítica dura también lo es. Todo depende de la condición. Pero entiendo que Peñarol necesita sí o sí un manejo mucho más al estilo empresarial, con una estructura de lo que es lo de ahora, lo de un plan a corto plazo y lo de un plan a largo plazo, ¿no? Con seriedad y con algo claro. Y que tenemos que, es algo que a mí me gustaría que también lo hiciera el gobierno central, hacer pactos de arreglo que tienen que trascender quién sea el presidente o quién sector de nosotros sea, ¿no? Porque hay necesidades que todos políticas sabemos. de país. Tienen que haber políticas de país. Y Peñarol es una política de país. Créeme lo que te digo, se maneja como un país. No importa dónde vos vayas del Uruguay, Peñarol está presente, está el reclamo y tiene que haber. Entonces, creo que Peñarol en esto tiene que marcar una vanguardia en ciertas cosas. Una de las cosas que continuamente hemos tratado de hablar y que ha sido difícil de implementar es lo del voto electrónico. Si vos sos socio de Peñarol, hincha de Peñarol y vivís en Nueva York, tenés que tener el derecho de poder votar. ¿Entendés? Si vos pagaste tu cuota y todo y tenés 3 años de antigüedad, tenés el derecho de votar, ¿viste? Es algo que no hay discusión. Y son esas pequeñas cosas que tendríamos que podríamos, como institución, empezar a tomar los riesgos para ir para adelante. Pero ha sido en idas y vueltas. Y en Uruguay no hay muchos ejemplos de esas votaciones electrónicas. No hay una estructura. Entonces la tenemos que traer del exterior, o las empresas que hicimos las consultas acá nunca lo hicieron, entonces ahí sería un riesgo, ¿me entendés? Pero sí, me motiva a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con lo económico, sino tiene que ver mucho más con lo pasional. ¿Tus hermanas en algún momento, Peñarol o tu hermano? Nah. Todos son socios. ¿Pero nunca se han metido? No. Virginia está en la mitad del partido y vamos mal y ya me llama. Decime una cosa. Me llama como que yo entrara y digo, saca este y pone aquel. Me da con un caño, con un caño. Mi hermana Beatriz, la de Chile, viaja, en las elecciones ha viajado siempre a venir a votar. Me dice, voy para allá. Desde Chile viene para votar. Digo, no, lo vivimos mucho. Te digo más, en la empresa nuestra de Chile tenemos uno de nuestra mano derecha de allá, medio que dirige un cuadro que tenía que ser amarillo, es amarillo y negro, entonces les mando unas camisetas y hago algunas cosas. Entonces hay un cierto fanatismo
que compartimos entre la familia y es charla de los domingos, ¿no? O sea, che, ¿y cómo viene la mano? ¿Y qué pasó con este? ¿Qué pasó con el otro? ¿Y a quién van a traer? O sea, interactuamos. Sí, 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 sí. Nos lleva nuestro tiempo y nuestra dedicación. ¿Cómo, retomando el tema negocios digitales y demás, cómo los agarró la pandemia? ¿Cómo los agarró el coronavirus, que fue un punto de quiebre que en todas las entrevistas que tenemos siempre, cada rubro, cada industria la ha vivido de maneras distintas? ¿Cómo fue para el negocio del retail? Duro porque hubo 4 meses que nos cerraron los locales y teníamos toda la gente. Y nosotros nos jactamos de no haber mandado nunca en nuestra historia a nadie al seguro de paro. Y era un momento que iba a hacerse. Yo en ese momento, yo te diría que creo que todo empieza ya por el 10 de marzo, ¿no? Un poquito más, 14, 15, 14 de o 15 de marzo. marzo. Mirá, yo estaba en un viaje con mis 2 hijos, en el cual el menor era su viaje de egresado, iba con un amigo y se iba a quedar en Japón. Y estábamos en Japón y nos íbamos, y con el grande seguíamos con mi hijo mayor, seguíamos para China, que él es el que me acompaña siempre a trabajar allá. Y el más chico se quedaba con un amigo en Japón a recorrer Japón. Y en ese momento era febrero del año 2020. Y ya veía que había problemas. Yo estoy instalado en China hace muchos años con gente que trabajamos juntos de toda la vida. Entonces tenemos una comunicación diaria, continuamente. Entonces le digo, contame la situación. Yo estaba en Japón y volaba de Tokio para una ciudad que se llama Xiamen, es una ciudad muy bonita, y fue la primera vez, mirá que yo estuve con lo del SARS, estuve con distintas pandemias que hubo en China y que fueron muy revolucionarias. Fue la primera vez que me dicen, no vengas bajo ningún concepto. Están todos cerrados los locales, los militares están en la calle, está prohibido salir, solo podés hacer compras a 100 metros a la redonda donde estás. La situación es totalmente enrarecida. Y cuando veo todo eso, en ese momento en Japón declaran de que había un crucero con 220 infectados en el puerto. Y era febrero. Entonces miro toda la situación y ahí empezó a pensar, ¿dejo a mi hijo más chico acá con el amigo? Entonces digo, muchachos, ustedes tienen toda la vuelta acá. Bien, perfecto, tapabocas, vamos a tomar medidas. En Japón, que es el país que vi usar históricamente más tapabocas en mi vida, se habían agotado los tapabocas. Es una cosa, no lo podía creer. En Japón, 135 millones, una isla con 135 millones de habitantes. Y ahí dije, bueno, no me voy para China. Y en febrero hay unas ferias en Alemania. Digo, nos tomamos en Tokio y nos vamos para Alemania. Vamos a una feria una que se hace en Nuremberg y otra que se hace en Frankfurt, que es una de juguetes y otra de productos de bazar y everyday use. Y cuando lo voy a hacer, Alemania reporta sus 6 primeros casos. Digo, nos volvemos a casa. Nos volvemos a casa. Y el más chico me dice, por favor, papá, no me arruine mi viaje. Yo sigo. Y se quedó un mes más. Y por suerte volvió, creo que el 15 de marzo. Volvió en el momento de todo el lío. Se pudo tomar el avión y volvió. Y nosotros nos volvimos. Y cuando nos volvimos yo le dije a mi hermana, Vicky, esto se viene complicado. Esto no es la pandemia de las cosas anteriores. Acá viene una ola complicada. La veía venir porque viste cuando estabas en el frente de la ola, que la ola estaba viniendo. Sí. Entonces, una de las modificaciones que hicimos fue trasladar mucha gente, un núcleo entero de gente a trabajar en la página web y empezar a fortalecer la página web. Le dimos mucha fuerza. Pasamos de publicar, yo qué sé, creo que eran 300 artículos de página web a publicar 4.000, 5.000 artículos. Eso significaba fotos, instalación en la web, precios, toda la parte de esa. Apostamos muchísimo por ese lado. Tratamos de poner el escudo a esta tormenta que no sabíamos dónde terminaba. Pero lo llevamos bien. ¿Y qué número tuviste, o sea, hubo que llevar el seguro de paro en este esquema de
En un momento mandamos como, yo te diría que como 170 personas a seguro de paro. Retomamos después paulatinamente. Yo te diría que al cuarto mes, cuando pudimos abrir los locales y todo eso, ya recuperamos más del 90% de toda la gente. Y después el 100% y seguimos con... Sí, sí. Además, nosotros fuimos muy raros porque fue la vez que nosotros en mayo abrimos un local. En marzo estaba la pandemia, en mayo abrimos un local. El de Benito Blanco y Avenida Brasil, el Depósitos, me gustaba ese local, lo conocía de toda la vida, ese local, y me parecía que era un buen local, más bien como una presentación. Tiene poco tamaño, la verdad, podemos desarrollar muy poco en ese local, pero es un local que tenía estratégico de marca. Entonces, abrimos un local en esa época. Era imposible creer que alguien abriera en la pandemia. Y le digo, abrí en agosto del 2002. El Clon, ¿cómo no voy a abrir este local? Este local se abre. Y se abre y abrimos. Por eso te digo, todo pasa, es una realidad. Ni nada es tan glorioso, ni nada es tan malo. Y de lo peor podés aprender. Y de lo mejor podés perder, porque hay muchas veces que te puedes confundir. Entonces, todo es circunstancial. Hay que ser tranquilo, hay que medido, no hacer cosas locas, ¿tá? Tener el respaldo para el momento malo, para poder bancar todo esto, porque fue lo que pasó. Nosotros tuvimos una caída muy grande de ventas, o sea, tuvimos pérdidas muy importantes en mantener la estructura, ¿tá? Y no sufrimos a nada, nunca dejamos de nuestras responsabilidades con todos los pagos o lo que sea de la gente, y seguimos apostando a crecimiento. Clarísimo. Por ese lado. Te leí en varios lados que decís las crisis generan oportunidades. Las crisis, vos sabés que, se lo digo a todos, no hay mejor momento de oportunidades que bajo las crisis, ¿no? Bajo las crisis. Lo que pasa es que hay que saber sacudirse el problema, ¿viste? Cuando a vos te viene el impacto, hay que realmente tener la conciencia de decir, bueno, ¿hasta dónde llega esto o cómo lo mido? Pero después va a pasar, digo. Lo que me genera, o sea, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo es llevar a un número tan grande de personas en seguro de paro que uno en ese entonces no sabía si iba a ser un mes, un año, o en qué podía terminar? Hablo o te consulto esto en el marco de que tenés muchos empleados y 170 personas, sea uno, pero digo, 170 personas. Hoy somos 630, así que... pero no eran todos. Nosotros nos quedamos con más de la mitad de la gente. Más de la mitad de la gente. Y sabíamos perfectamente que nadie iba a estar en el seguro paro más de 3 meses, porque sabíamos que la economía de una familia varía muchísimo el estar recibiendo un sueldo siempre que estar en seguro de paro. Entiendo que estando en tu casa y cobrando, vos gastás menos, ¿no? Pero las obligaciones están. Total. Y hay que renegociar todo. Tratamos de todo, en casos que hubo un poquito más complejos, poder tender una mano y apoyar, pero sabía que de que esto era momentáneo, de que iba a pasar y que si llegaba a alargarse, lo único que iba a hacer iba a ser rotar gente. Es decir, bueno, vos empezás a trabajar y el otro va para el seguro de paro. Clarísimo. No podía, me parecía de que este golpe lo teníamos que asimilar entre todos. Y por suerte no fue necesario porque, como te decía, en 3, 4 meses ya empezamos a retomar mucha gente. Yo te diría que el quinto mes o sexto mes teníamos el 90% de toda la gente ya recuperada y tuve problemas con algunos. Me decían, no, déjame el seguro de paro. Le digo, no, vos venís a trabajar, campeón, ¿qué estás diciendo? No, viste que tenés algunos temas con esas cosas con los uruguayos que dicen, no, me sirvió, déjame el seguro de paro. En 6 meses me buscás. Me digo, no, vení a trabajar. Porque además tenés una connotación. Vos no podés contratar gente si tenés gente en el seguro de paro. Y está bien, es una medida correcta. No podés mandar gente al seguro de paro y vos estar contratando gente. Entiendo si son distintas funciones. ¿Entendés? Si vos tenés una persona idónea en sistemas, vos la necesitas y el seguro de paro que tenés es un camionero. Entonces, pará, pero ¿cómo hago para Entonces, se puede plantear alguna situación como esa. Pero te diría de que... Sí, no. sí. Y bueno, esto pasa la pandemia, ¿cómo impactó o
contanos un poco y contanos a la gente que nos ve cómo impactó el tema e-commerce después de todo esto, después de dedicar gente exclusivamente a la web, que en muchos casos nos ha pasado en historias de empresas que no se le daba importancia, pero hasta ahí al e-commerce. Y bueno, la pandemia fue como una obligación, una exigencia, y eso hizo... Totalmente, fue un despertar fuerte. Lo que estás diciendo es así. La pandemia hizo de que los que estábamos remolones en invertir en e-commerce y en el desarrollo de e-commerce, fue lo que te dije. Yo agarré un local entero de gente, casi 12 o 14 personas, a trabajar en e-commerce para poder cumplir, para poder desarrollar y para poder aumentar la oferta de e-commerce. A su vez, empezamos a asignarle presupuesto de publicidad para poder aparecer en distintas plataformas como publicidad. Y ahí generamos eso. No solamente el e-commerce creció, que es verdad, creció. Después de la pandemia yo te diría que hubo una disminución, pero fue menor. Fue mucho más lo que creció de lo que fue lo que decreció a la normalización de la situación. No solamente hubo eso, sino también que hubo hasta una modalidad de artículos que tuvieron un boom, que no estábamos preparados para ese consumo, que inmediatamente pudimos resolver, porque las oficinas de importación nuestras de allá inmediatamente captaron la situación y al poco tiempo pudieron empezar a embarcarnos contenedores y hicimos reposición de artículos. Uno de los ejemplos fue todo el boom de lo que hubo de artículos de gimnasia, ¿no? Al vos no poder estar yendo a un club Total. o esta situación, muchos artículos de gimnasia se volvieron casi como productos de primera necesidad. Entonces se agotó muy rápido. Después se tuvo todo el problema de lo que significaba el alcohol en gel, las máscaras, los tapabocas, toda una industria que hubo alrededor de eso, que era imprescindible traerla. Nosotros hicimos como 8 importaciones por avión, trajimos por avión, porque realmente había una necesidad en el mercado y teníamos que llegar. Y además peleamos con que en China no nos mandaban la mercadería y los productos pasaron de 18 centavos a 80 centavos. Sí, sí. Entonces era un disparate lo que pasaba ahí. Y hubo una remodelación de varias cosas. Te diría que hasta hubo un aumento muy serio de la venta de los productos de bazar. La gente que empezó a cocinar más en la casa porque estaban dentro de la casa. Claro. El home office obligó a que el loco, bueno, pido comida, pero ¿y qué tal si empiezo a hacerme mi propia comida? Y hubo ahí un repunte en lo que puede ser todo lo que tiene que ver con lo culinario. Y vos te tenías que adaptar. Y hay cosas que quedaron. Yo te digo que la parte de gimnasia quedó. Hoy vas a ver difícil de que vayas a una casa y no encuentres una colchoneta de yoga o no encuentres unas pesitas o algo que la gente, o viste las bandas elásticas, que la gente ya los toma de medida y capaz que hacen en su casa algún movimiento. Entonces, ¿Tuvieron un aumento significativo en estas verticales? Sí. No, eso fue explosivo el aumento. Multiplicamos por 5, por 6 En el 2020. En el 2020. Después cayó esa venta, pero hoy te diría que es más del doble lo que era en el 2019, ¿no? Wow. Ya entró, es como el consumo digital. El consumo digital ya tiene un aumento y es lo único que sigue continuamente aumentando en la venta, muchísimo, ¿no? Entonces, todas esas modificaciones que yo te decía, las modificaciones que ha generado en los últimos 5 años o 8 años el comercio, te obliga a estar muy despierto, muy atento. El fosilizado está condenado. Si no tenés cabeza abierta a adaptarte a la situación y poder seguir cómo viene la mano por dónde va el flujo del comercio, quedás fuera. Eso es muy peligroso. Por eso el estilo camaleón, o sea, que ir adaptándote a la situación que se está pasando, hoy es cada vez más imprescindible a nivel comercial. Total. Los amigos de Congelados Árticos nos invitan a un espacio que se llama Momentos Congelados y consta de consultar al invitado qué momento de la historia de la empresa congelarían. Yo creo que yo
Yo soy de la política de siempre acordarme de los buenos, ¿no? Porque son los que uno tiene que tratar de seguir buscando en el futuro, ¿no? Uno aprende de los malos. De los buenos aprende poco, aprende más de los malos. Pero de los buenos fueron distintas etapas. Desde la apertura de nuestra empresa en Chile en su momento, que se abrió al principio con unos socios y después esos socios cada uno hicieron su camino y quedamos nosotros solos. Digo, desde nuestro centro logístico donde estamos adentro, que era algo que era un sueño muy grande, que era una propiedad muy grande y que para nosotros en su momento era inalcanzable, y el llegar a ella nos significó un momento fuerte, digamos, decir, bueno, caramba, esto ya 18.000 metros cuadrados de depósito de una empresa que arranca con 24 metros cuadrados, ya era un golpe fuerte a la realidad, porque mientras que abrís locales de, está bien, tenemos locales de 1.000 metros, pero son locales de medida. El centro logístico nuestro ahora es un monstruo que ya nos está quedando chico, que tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar. Pero Para la gente que no sabe, está ubicado en... nosotros el centro logístico nuestro está en Aparicio, Sarabia y Rafael, enfrente a una metalúrgica muy famosa que es la CIR. Era la Lanera Santa María hace muchísimos años atrás. Y la verdad que nos ha sido una solución espectacular, y ahí tenemos que ver si hacemos una ampliación, que hoy por hoy la necesitamos. Y después tenemos un proyecto, hoy estamos muy motivados, estamos con muchas ganas, con un proyecto nuevo que es ahí en Camino Maldonado y Rafael, que tenemos el proyecto de abrir un local que sería nuestro megaclon, digamos, ¿no? El megaclon. Buscando palabras también, viste, que son hasta relacionadas a esta serie. Entonces, es un local que va a ser muy grande, va a ser más del doble del más grande que tenemos, con estacionamiento propio y todo eso. Entonces, eso va a llevar mucho trabajo y mucho tiempo, mucha inversión, pero realmente a mí me tiene muy, muy motivado ese proyecto. Acabamos de abrir 2 locales nuevos, uno en El Pinar y otro en Barros Blancos. Y son esos momentos que vos ves. Yo ya figuro ese momento que cuando abramos ese local del Megaclon, va a ser un quiebre al sistema nuestro. Un quiebre al sistema nuestro. Porque ese es un local que va a ser como un buque insignia, ¿viste? Largaste un pequeño monstruo en el mercado de un salón de 2.200 metros con más de 700 metros de depósito con estacionamiento para 45 coches. O sea, hay un proyecto interesante en una zona que para mí está bastante caída y que le viene súper bien una inversión. Ahí va a levantar, va a valorizar la zona. Creo que es algo que ganamos todos. Nosotros cuando nos hicieron... Acá te hacen hacer un estudio de impacto para la habilitación de un local con eso. Cuando hicimos un estudio de impacto, hicimos lo que puede ser una encuesta o un censo de la zona, y el 90% de la gente lo miraba extremadamente positivo. Estamos teniendo problemas de seguridad, y el poner locales con estructuras, que vamos a poner seguridad particular en cada lado, podría mejorar ciertas zonas en seguridad. Que ese es un tema que está Uruguay en un debe tremendo, y los comerciantes lo enfrentamos día a día, ¿no? Día a día con las puertas abiertas, con nuestros muchachos viniendo temprano a trabajar o yéndose medio tarde a trabajar en paradas de ómnibus o lo que sea. Es muy común que yo reciba una llamada durante el mes de alguien de la empresa que fue robado. Le robaron la casa o fue robado en la calle, o gente que nos roba dentro de los locales. Pero digo, sí. Es una situación realmente que ha ido creciendo y que no sé, la verdad no sé cuándo va a ser el límite, porque tiene que haber acciones realmente serias de parte de las autoridades para frenar esta situación. Te escuchaba esto de nuevas inversiones y de seguir avanzando en invertir en Uruguay y demás. ¿Es difícil, es fácil emprender en Uruguay? ¿Qué opinión te merece al respecto? Mirá, esa es una de las cosas que siempre uno, que con gente amiga y con otros empresarios, la peleamos bastante, ¿no?
Uruguay es un mercado bastante chico, saturado de oferta. Se da continuamente esa situación. Yo creo mucho en Uruguay. Me encanta vivir acá. Viví 3 años en el extranjero y te digo la verdad, quiero vivir acá. Quiero poder desarrollarme acá, quiero que la gente pueda desarrollarse acá. Yo creo que uno puede creer en el país. A mí me parece fundamental el tema de las reglas y las reglas claras. Uruguay se ha jactado en eso, por eso estoy enojado con lo que está pasando ahora en este momento. Estoy totalmente en desacuerdo de que haya empresas que puedan comercializar sin ningún impuesto y las demás tengamos que comercializar con impuestos. Yo soy de la apertura, sin duda, pero las reglas claras y para todos iguales. Y Uruguay en su historial lo ha sido así. En su historial ha sido así. Uruguay tiene una trayectoria democrática muy fuerte, muy sólida. Yo soy de confiar mucho, de creer en los sistemas. Me parece que las instituciones en Uruguay son instituciones que tienen que ser fuertes y tienen que ser muy cuidadas por todos nosotros, respetadas, ¿tá? Pero a su vez exigidas. Nosotros le tenemos que exigir. Le tenemos que exigir al Poder Judicial, le tenemos que exigir al gobierno de turno, seguridad, la calidad de la educación, la limpieza de las calles. Tenemos la obligación de ser exigentes en ese tema, ¿tá? Porque es la única manera que podamos ver cambios y que podamos aportar en esos cambios también, ¿no? Clarísimo. Pero sí, es eso. Uruguay es difícil, pero hay oportunidades. Y creo que la tecnología está dando la oportunidad de abrir la cabeza para todos lados, de poder desarrollarte a un nivel hasta global. A mí me encantan las historias como los muchachos de dLocal abriendo una plataforma, una pasarela de pago que ahora están en, creo que, 120 países y están con una empresa extraordinaria, con un crecimiento exponencial. Creo que Uruguay tiene ese material y que puede seguir generando esas startups gigantes y que hay que pensar en grande y, como te decía, tenés que apostar no solamente con todo lo que tenés en dinero, sino con todo lo que tenés en energía y tiempo a ese sueño que tengas y darle para adelante. Y si la erraste no pasa nada, no pasa nada. Levantarte y Levantarte y seguir. Lo importante es no darte por vencido. Mirá, la única derrota que existe es la única que cuando vos te diste por vencido. Después, no son derrotas. Sí, la verdad. Nos quedan las últimas preguntas, pero no quiero dejar de preguntarte, tus hijos. Ya están en la empresa, los visualizás en la empresa, los visualizás siguiendo el legado que has dejado vos. El grande sí está conmigo, viaja conmigo, me acompañó hasta acá, él seguía, ¿tá? También tiene el fanatismo del club, por suerte. Y trabaja conmigo, va en la pelea. El más chico... ¿Ocupa algún rol gerencial o...? Él está en control de pagos, maneja la parte de pagos. Son las cosas que menos nos gustan, pero que son tan imprescindibles hacerlas. Y después va conmigo y está en la parte de compras en el extranjero. Va conmigo en los viajes siempre y me ayuda en la elección de productos y desarrollo de productos. Me da una mano en toda esa parte. ¿Edad de tus hijos? 28. 28. Evaristo el más grande y Facundo 24. Facundo está entrando en su 4º año en Bélgica, que está haciendo la facultad. Ya por suerte los últimos exámenes los tiene ahora en julio, después tiene que entregar la tesis, o sea que le va a llevar como 6 meses más allá en Bélgica. Y después va a hacer alguna pasantía en alguna de las empresas que lo mandan a la facultad. Pero él está haciendo desarrollo en videojuegos. A él le encanta mucho la parte de desarrollo de sistemas en software a medida, sí. Le gusta muchísimo ese tema. La parte comercial no es algo que le guste mucho. Clarísimo. Yo en esto incentivo que cada uno haga su decisión y su desarrollo. Sí, sí, sí. Digo, así que esperemos. Lo que me gustaría es que viniera a vivir al Uruguay, ¿no? Así lo tengo de vez en cuando. Tal cual. Para cerrar, ¿qué legado querés dejarle a tus hijos? Mirá, la importancia de lo que es tratar de ser una persona bien. Digo, y la persona bien de decir de tus responsabilidades, de formar una familia, que hoy es muy difícil. Yo hablo con ellos y ellos son los primeros que me dicen, no, papá, a mí el tema
de los hijos y la familia, y capaz que estoy apurando el carro, ¿viste? Entonces digo, no, está, pero es bravo después llegar a los 70 años y tener una mesa solo y que no te acompañe ningún hijo tuyo o ni siquiera ningún nieto. Entonces, digo, vos tenés que trabajar en ese tema. Y eso significa invertir tiempo, invertir ganas, invertir energía en esos temas. A mí me gusta que reciban el legado de entender la importancia que tiene la familia y lo que tiene que ver con ser una persona bien, con ser una persona de que estás en una sociedad y tenés que ser parte de la sociedad y ser útil. Y si hay algo que te gusta y te apasiona, vení y dalo y no tiene por qué tener un rédito económico. Es el tema de Peñarol, ¿no? Digo, me dicen, muchos amigos me decían, bueno, pero ¿por qué te metiste en todo ese tema? ¿Qué necesidad tuviste? Y digo, es más interna, no tiene nada que ver. Es un tema de hacer algo por algo que vos te sentís en deuda y por convicción y porque te gusta. Entonces es sentirte en un reto nuevo que es extremadamente difícil. Por eso el ser parte de la sociedad, el ser un eslabón positivo, me parece fundamental. El tener valores, si podés dar una mano, dala. Entiendo de que no te pueden agarrar de gil porque nos pasa, ¿no? Pero decidí dónde vas a dar una mano y dala. Y dala sin esperar nada a cambio. Y que creo que esa es la comunicación que he tratado siempre de darle a los muchachos. Mi mujer es exactamente igual en este tema, me acompañan en un 1000%, ellas más todavía que yo en esto. Y la verdad que hemos hecho entre los dos una idea de familia que era la que queríamos. Y muchas veces podemos estar en discrepancia con cosas que nos ha pasado o lo que sea, pero la base y el objetivo sigue siendo el mismo. Los valores no son negociables. Todo puede pasar, pero para eso existen los valores para saber dónde uno está parado. Y ese sería para mí lo más importante a dejarle a los muchachos, ¿no? Que esté por ahí. Qué lindas palabras. Bueno, Evaristo, muchísimas gracias por venir. La próxima queremos que vengas con tus hermanas, las vamos a hacer venir de Chile también. A la Cucu y a Vicky, sí, son... La verdad que no podría hacer lo que hago sin ellas y sin el trabajo de ellas. Son dos titanes que han estado siempre. Y además me bancan la cabeza. Y cuando vengo con estas ideas, dice Virginia, que es la que me ha acompañado desde los comienzos en todo esto, me dice, ¿qué necesidad? Me dice, ¿por qué tenemos que construir ese monstruo de local? ¿Por qué tenemos que seguir abriendo locales? ¿Qué necesidad? Y le digo, es el hacer cosas para adelante, positivas, que seamos nosotros. A mí me sorprende, no me gusta ver a un país como el nuestro que se ha terciarizado en todo y que las empresas son multinacionales y no somos los propios uruguayos que estamos ahí. Yo veo las cadenas de los grandes supermercados y están todas en manos extranjeras y no es que tenga problema, pero creo que está indicando de que el empresario uruguayo no ha sido ni tratado ni valorado al nivel que hay. Y hay una cantidad de gente muy importante y que ha hecho trabajos extraordinarios. Pero me da pena que el laboratorio que fundó mi padre con Inés, que es mi prima, que es el laboratorio Gautier, hoy ya no sea un laboratorio de nuestra familia. Me da pena Samán, una empresa que yo trabajé, que era una empresa familiar, llevada con unos valores extraordinarios, hoy ya no sea de uruguayos. Me da pena que todos los supermercados no son de uruguayos, la extranjerización de la tierra. Y creo que tenemos una cantidad de material como para que sí lo sea, pero no ha sido valorada, a mi entender, a nivel de autoridades, a todos esos empresarios que en su correr de familia han tratado de transmitir de un lado para el otro. Y es algo de lo que a mí me pone mal, de que mis hijos ven la cantidad de dificultades que yo puedo tener. El que está en Bélgica es el primero que me dijo, yo ni loco tengo la vida que vos tenés. Estás todo el día con un escudo y con una espada peleando. Le digo, bueno, pero es parte de, le digo, es parte de. Le digo, no, papá, no lo entiendo. No entiendo por qué te quemás la vida en esto. ¿Por qué tenés que tener 630 empleados? Me dice. Clarísimo. Pero yo qué sé, creo que necesitamos incentivar eso. Necesitamos trabajar en esos valores, en esas ganas y en gente que quiera crear y apostar en nosotros. Clarísimo. Muchísimas gracias. Dale, un gusto estar acá contigo.
Bueno, nos vemos el próximo domingo con mucho más legado de familia.